su lugar y corre hasta él para sujetarlo. El padre Guillermo se desvanece. Van más personas a sostenerlo, uno que otro grito se escucha. Se lo llevan cargando hasta las oficinas de la parroquia. La misa había terminado aquella mañana. El siguiente domingo, nuestro sacerdote habitual nos dice que el padre Guillermo está enfermo gravemente, pero no menciona nada de la voz tan profunda y ronca que se pudo escuchar saliendo de él. Ese fue el último día que vimos al padre Guillermo. Y bueno, esa fue mi experiencia. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo. Iglesia llena. Un saludo a todos. Prefiero quedarme en anónimo. Soy ministro en una iglesia desde hace 8 años. Entré en la religión por problemas en mi vida y me ayudó muchísimo a salir adelante, así que entregué mi vida entera a Dios. Yo creía que estar en la iglesia me protegería de cualquier mal, pero un día entendí por las malas que esto no siempre es así. Era una mañana de un fin de semana de diciembre. La gente suele asistir menos a las primeras misas por el frío tan horrible que hace. Ese día en particular, los feligreses tardaron mucho más en llegar. Tanto fue así que me quedé solo prácticamente hasta casi el inicio de la misa. Pero en esa casi media hora de espera, viví algo que nunca olvidaré. Como llego siempre muy temprano, me dedico a preparar todo para el sacerdote, y él ya simplemente llega y comienza con la celebración litúrgica. De este modo, yo solo espero sentado hasta su llegada. Unos pasos débiles se escucharon a mis espaldas. Por fin llegaba la gente. Luego otra persona dejó oír sus pisadas y escuché el crujir de las bancas de madera cuando se sentaron. Después llegó otra persona y otra. Los pasos eran totalmente audibles. Mi cerebro sabía que eran personas que venían a misa, pero pronto me di cuenta de algo extraño. Un olor rancio como de basura se empezó a oler. Era muy desagradable. Y casi al mismo tiempo que me llegó el olor, me percaté de que no había escuchado ruidos humanos en la iglesia. Toses, bostezos, estornudos, cosas que eran muy normales en estas épocas del año. Todo aquello me instó a voltear a ver hacia atrás para descubrir qué es lo que andaba mal. Y fue cuando el corazón se me encogió. No había nadie en la pequeña iglesia. Espantado me paré y salí casi corriendo de ahí. Esperé al sacerdote afuera y no dejé entrar a nadie. Cuando el padre llegó, le conté lo que pasó y me dijo que no era la primera vez que le pasaba. Bendijo el templo y rezamos afuera para que lo que sea que estuviera ahí dentro se saliera. Y gracias a Dios, todo se calmó. Incluso el aire dejó de cargar el olor tan nauseabundo. Fue una experiencia muy sencilla, pero créanme si les digo que me provocó un miedo terrible. Pueblo conservador. Un gusto. Me llamo Jesús Pérez. Quiero contarles una anécdota que sucedió cuando era más joven, en donde vivía antes de irme a la ciudad a estudiar la universidad. Voy a mantener en anónimo muchos datos. No me sentiría cómodo hablando de esto tan libremente. En mi pueblito natal la gente es muy conservadora. Olvídate del aborto, los divorcios y sobre todo de la homosexualidad. Por desgracia, allá eso todavía es muy mal visto. Y hay una historia horrible muy sonada en el pueblo que no hace más que retraer a aquellos que sienten atracción por los de su mismo sexo. Mi mejor amigo allá, al que llamaremos Juan, un día me confesó lo que sentía.
Como yo nunca había conocido a alguien así, y viviendo en una región en la que es una deshonra ser gay, no supe bien qué decirle. Lo único que pude hacer fue ofrecerle mi apoyo. Después de todo, era mi mejor amigo, y lo que sea que a él le gustara no iba a cambiar nuestra amistad. Muchas veces al recordar esto me siento mal, porque siento que yo provoqué todo lo que ocurrió después. Verás, él, a raíz del buen recibimiento que tuvo conmigo, se vio con la confianza de empezar a abrirse poco a poco con los demás. Fue una lástima que nadie, ni siquiera sus otros amigos y padres, lo aceptaran. Los rumores llegaron hasta el sacerdote del pueblo, y fue cuando todo se jodió. Cierto día, los padres de Juan lo llevaron con el padre, porque éste afirmaba que, con ayuda de Dios, se curaría. Y así, todos los sábados mi amigo tenía que ir a la iglesia para sus sesiones de sanación. Él se comenzó a distanciar de todos, incluso de mí, hasta que un día me llegó la noticia de que Juan se había quitado la vida. Dejó una nota, y de esto no me hubiera enterado si no fuera porque, de nuevo, el rumor se esparció como un incendio. En la carta mencionaba que el sacerdote estaba abusando de él cuando iba los sábados a sus sesiones. El cura claro que lo negó, y todos los habitantes le creyeron, incluso los papás de Juan. Me dolió muchísimo su partida, y fue una de las principales razones por las que me quise ir de ese maldito pueblo tan horrible. Oscuros. Estamos por alcanzar el final de esta recopilación y solo quiero pedirles que disfruten de lo que resta. Al final, por favor, déjame en los comentarios cuáles son las experiencias que más removieron tus sentidos o que más disfrutaste. Sin más que decir, que continúen las historias. Pezuñas en la oscuridad. Prefiero mantener esto anónimo, así que digamos que mi nombre es Arturo. Soy un sacerdote desde hace 36 años. Desconozco si es por la labor religiosa que desempeño o por otra cuestión, pero desde que me ordené como sacerdote he visto y he vivido una cantidad de cosas que muchos considerarían sobrenaturales. Cuando estudiaba para sacerdote, escuché mucho de mis maestros en el seminario que las personas más atacadas por el maligno son aquellas que están más en contacto con Dios. Esto se debe a que es más gratificante y de mayor placer para el demonio hacer que aquellos que son más fieles caigan en sus mentiras y trucos. Hace mucho tiempo viví una época en la que acompañaba a un sacerdote que se especializa en el exorcismo a revisar casos de este estilo. Te sorprendería ver cuánta de esta gente solo tiene problemas mentales y cree que en realidad está poseída. Según los datos de este sacerdote a quien asistía, para el 99% de los casos que se revisan en un año, la solución que se les da es invitarlos a que vayan con un médico, psicólogo o psiquiatra. Durante este tiempo, siempre estuve expectante de ver cómo sería un exorcismo. No te voy a mentir, quizá fuera por conocer o por simple morbo, pero tenía ganas de experimentar un exorcismo real. Lamentablemente no llegué a tener la oportunidad de vivirlo, pero más adelante, vaya que tuve la mala fortuna de ver y sentir eventos extraños que no hacen más que quiera aferrarme más a Dios. Un día, mientras me encontraba en la oficina revisando algunos detalles para una kermés que quería organizar por San Valentín en la parroquia, llegó un hombre. Tocó la puerta y con una sonrisa lo invité a pasar. Se trataba de Don Manuel. Este no es un nombre real, pero quiero mantener todo en la más absoluta privacidad. Don Manuel es un señor que conozco desde que estoy como sacerdote en esta comunidad. Serán unos 9 años quizá. Él siempre ha ayudado en todo lo que se necesita en nuestra iglesia. Es muy fiel y lo aprecio demasiado. Desde que lo conozco,
Nunca lo he visto sin una sonrisa, pero aquel día había algo raro en él. Se veía sombrío. Abrió la puerta y entró. De inmediato noté que algo andaba mal. Le dije que tomara asiento y que me contara en qué podía ayudarlo. Ahora, antes de continuar, debo decir que esto que estoy por contarles no lo estoy exagerando. Cada detalle que escucharás sucedió tal cual te lo platico aquí. Para empezar, noté que sus ojos tenían un tono amarillento y su piel lucía mucho más pálida de lo normal, lo cual me hizo pensar que estaba enfermo. Al principio no decía nada, solo se quedaba sentado en el sillón mirando al piso. Cuando le pregunté si se encontraba bien, se quedó callado unos segundos. Ya comenzaba a preocuparme, pero entonces empezó a hablar. Me dijo que desde hace unas semanas se encontraba muy mal. Sin despegar la mirada del suelo, giró su brazo para mostrarme su muñeca llena de cortes. Parecía que había intentado quitarse la vida. Me pidió que lo ayudara, que todas las noches tenía el mismo sueño. Él se encontraba en medio de un cuarto completamente oscuro, mientras escuchaba pasos de pezuñas alrededor de él. Dice sentir un miedo antinatural en esos momentos, y la única idea que llega a su mente es que él está atrapado, o que es un sirviente de aquello que hay en esa habitación con él. En cuanto me contó eso, don Manuel comenzó a respirar pesadamente y poco después sudó como si la temperatura en la oficina de la parroquia estuviera en el lugar más caliente del mundo. Y entonces, con una voz que no creo que sea normal, me dijo: «Estoy bien. Todo es un malentendido». Se levantó entonces y salió de la oficina. Me quedé pasmado sin saber qué hacer. Ese mismo día por la noche visité su hogar. Su esposa me abrió y me invitó a pasar. Don Manuel no estaba. De hecho, la señora no lo había visto desde que salió de casa ese día. Hablamos de todo este asunto. La señora muy apenada me confirmó que algo malo pasaba con su esposo, pero que por ignorancia no sabía qué hacer, así que lo envió conmigo, pero ya no regresó a casa. Se denunció a la policía su desaparición, pero nunca volvimos a saber de él. Tengo un muy mal presentimiento con respecto a don Manuel, y no quisiera decir esto, pero sea donde sea que se encuentre, espero que su alma esté con Dios. El fanático. Hola, me llamo Martín. Actualmente tengo 25 años y la experiencia que quiero contarles sucedió cuando tenía solo 17. Mis padres siempre fueron muy liberales conmigo. Eran tan permisivos que me dejaban tener piercings y pintarme las uñas de negro. Tenía pósters de bandas de metal en mi cuarto, leía cosas que quizá alguien de mi edad no debería leer y en general era una persona muy extraña. Supongo que el hecho de que yo fuera buen hijo ayudaba también a que no se enojaran de que yo hiciera estas cosas. Pero bueno, fue en ese año cuando mi padre lamentablemente falleció. Un par de días antes de que sucediera, invitamos al sacerdote de nuestra comunidad a nuestra casa para darle la extrema unción, que es cuando alguien está ya tan cerca de morir que se le pone un aceite sagrado para prepararlo con su encuentro con Dios. En su camino al cuarto de mi papá, el sacerdote vio sin querer mi habitación, y de inmediato se vio horrorizado por lo que tenía ahí dentro. Preguntó quién dormía ahí, y mi madre le respondió que yo. Lo único que hizo fue negar con la cabeza y continuar hacia mi papá que yacía en su cama. Después de realizar su procedimiento, lo acompañamos a la salida. Pero antes de irse, le pidió a mi mamá que tomara todas mis cosas y las llevara a la iglesia con él. Tan tonto yo, creí que el sacerdote solo quería eso para bendecir mis cosas porque las veía muy feas o algo así. Pero la sorpresa que me llevé fue mayúscula.
Llegué yo solo como acto de buena fe y confianza, cargando mis cosas en una caja de cartón hasta su oficina.